Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde presentaremos el recorrido histórico del teatro. Según José Luis García Barrientos, el teatro se define por dos criterios: la situación comunicativa y la convención representativa propias del mismo. Se considera el espectáculo de actuación por excelencia y se centra en la atribución del estatuto de sujetos, es decir, definidos estos como sujetos plenos. Supone considerarlos complementarios, recíprocos y reversibles, a la vez que funcionalmente enfrentados u opuestos, lo que significa que hay teatro mientras la contraposición entre ellos permanezca activa y que anularla, confundirse actores y público, supone el cese de la obra. La convención que diferencia al teatro de otros espectáculos actuados consiste en una forma de imitación, es decir, que representa o reproduce y presenta o produce. Según Rudin, el texto dramático tiene su estructura, su trama, su historia, sus aspectos miméticos y diegéticos, su semántica, sus personajes, su estilo, su prosodia, en algunos casos también su rima, aspecto que, salvando las distancias, pueden analizarse como los textos de otros géneros literarios. El nacimiento del teatro. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias rituales acaban evolucionando hacia el teatro, construyendo uno de los principales logros culturales de los griegos. Cada una de las ciudades y colonias contó con un teatro. El primer teatro construido fue dedicado a Dionisio. Se dividía en tres partes: la orquesta, el lugar para los espectadores y la escena. Los primeros teatros griegos constaban de dos formas: un espacio circular donde se alzaba la estatua de Dionisio y el hemicírculo para los espectadores. Se accedía a través de dos callejones. Los romanos adoptaron la forma y la disposición de los teatros griegos, pero construyeron gradas en los lugares donde no existían colinas. El teatro griego. Las formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico y la comedia. Los actores iban vestidos con ropa de uso, pero portaban máscaras que permitían la visibilidad y ayudaban al espectador a reconocer las características del personaje. El teatro medieval europeo surge vinculado al culto religioso. La misa es en sí misma un drama, una representación de la muerte y la resurrección de Cristo. El teatro del Renacimiento. El Renacimiento es un proceso sociohistórico, político y económico, del cual la Reforma Protestante formó parte. Ella puso fin al teatro religioso del siglo XVI y el teatro profano ocupó su lugar, dando un giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales. Y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva reforma de hacer teatro. De este modo, Shakespeare y Molière llevaron sus obras a ser representadas en el teatro. La participación de los actores en las obras fue sustituyendo a los entusiastas aficionados. El teatro español del siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro en el teatro de España. Este acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal. Se crea la primera sala teatral de comedia. El teatro deja de ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo. El teatro del siglo XVIII era, en gran parte de Europa, un teatro de actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes escribían obras ajustadas a su estilo. Estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. Las obras de Shakespeare eran alteradas hasta no poder ser reconocidas, no solo para complacer a los actores, sino también para ajustarse a los ideales del momento. Una de las obras más destacadas era el alemán Goethe, de cuyas obras destacamos la de Fausto.
Continuando con nuestro recorrido sobre la historia del teatro, nos encontramos en el siglo XIX. A lo largo del siglo XVIII, ciertas ideas filosóficas fueron tomando forma y finalmente acabaron fusionándose a principios del siglo XIX, en un movimiento llamado romanticismo. El teatro romántico en Europa. En su forma más pura, el romanticismo proponía, en el plano espiritual, que la humanidad debía trascender las limitaciones del mundo físico y el cuerpo alcanzar la verdad ideal. En Alemania, la cuna del romanticismo, la temática se extraía de la naturaleza y del hombre natural. Quizá uno de los mejores ejemplos de teatro romántico sea Fausto, del dramaturgo Goethe, basada en la clásica leyenda del hombre que vende su alma al diablo. Esta obra da proporciones épicas, retrata el intento de la humanidad por controlar conocimiento y poder en su constante lucha con el universo. El romanticismo en España. El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta un héroe individual dominado por las pasiones virtuosas o viciosas. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del siglo de oro, pero con una maquinaria escénica y efectos escenográficos suntuosos y aparatosos. La voz engolada y el verso rotundo triunfan en el teatro romántico español. Su gran figura es José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. El tema del burlador es retomado con gran libertad por Zorrilla y en su entusiasmo romántico hace que sea el amor quien redima al seductor. La fuerza y encanto de este personaje y obra ha conseguido que nunca haya dejado de representarse en algún teatro español. Naturalismo y crítica social. A mediados del siglo XIX, el interés por el detalle realista, las motivaciones psicológicas de los personajes, la preocupación por los problemas sociales, condujo al naturalismo en el teatro. Acudiendo a la ciencia en busca de inspiración, los naturistas sintieron que el objetivo del arte, como el de la ciencia, debía ser el de mejorar nuestras vidas. Los dramaturgos y actores, como los científicos, se pusieron a observar y a retratar el mundo real. El naturalismo en Francia. La figura más representativa del naturalismo en Francia, Émile Zola, comparaba el trabajo del autor teatral con el del médico que tiene que hacer aflorar la enfermedad para curarla. El teatro, por lo tanto, tenía que exhibir los problemas sociales. El resultado de este planeamiento fue un teatro centrado en los elementos más sórdidos de la sociedad, más que en lo bello o ideal. En la práctica, desde luego, los episodios eran seleccionados y acomodados para facilitar el efecto dramático. Aparición del director. El naturalismo es responsable en gran medida de la aparición de la figura del director teatral moderno. Aunque todas las producciones teatrales a lo largo de la historia fueron organizadas y unificadas por un individuo, la idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere decorados y vestuario y da cohesión a la producción es algo moderno. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos al siglo XX. Desde el Renacimiento en adelante, el teatro parece haberse esforzado en pos de un realismo total, o al menos en la ilusión de la realidad. Una vez alcanzada ese objetivo, a finales del siglo XIX, una reacción antirrealista en diversos niveles irrumpió en el mundo de la escena. Teatro expresionista alemán. El expresionista tuvo su apogeo en las dos primeras décadas del siglo XX, principalmente en Alemania. Exploraba los aspectos más violentos y grotescos de la mente humana, creando un mundo de pesadilla sobre el escenario. Desde un punto de vista escénico, el expresionismo se caracteriza por la distorsión, la exageración y por un uso sugerente de la luz y la sombra. El expresionismo español. Otros movimientos de la primera mitad del siglo XX fue el futurismo, dadaísmo y el surrealismo. Buscaban llevar al teatro nuevas ideas artísticas y científicas. El dramaturgo español Federico García Lorca fundó el simbolismo, surrealismo, lirismo, realismo y populismo en un teatro cuyo eje es la libertad del autor para expresarse.
Teatro del absurdo. El género no realista más popular del siglo XX fue el absurdo. Espiritualmente, si no directamente, desciende de las obras de Alfred Jarry, los dadaístas, los surrealistas y la influencia de las teorías existencialistas de Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Con sus mejores ejemplos en la obra del rumano Ionesco, El rinoceronte, y del escritor de origen irlandés Samuel Beckett, Esperando a Godot, el teatro del absurdo tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios y a negar el poder de comunicación del lenguaje. Reduce los personajes a arquetipos, hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos y muestra el mundo alienante e incomprensible. Culminando con nuestro recorrido, decidimos enfocarnos en nuestro país en el denominado grotesco criollo. El teatro del grotesco exhibe el rostro obsceno de toda realidad, devela las máscaras, evoca a la vez lo trágico y lo cómico, apela a la risa que se ahoga al nacer entre la angustia o el dolor. La versión criolla del género signa los inicios de la gran actividad teatral en el país y remite al mundo del inmigrante, al patio del conventillo, que es escenario de las peripecias de personajes de una cultura popular apresada en su carnaval, en un habla mixturada que expresa su carácter peculiar. Armando Discépolo es considerado el creador del género. Escribió en las 2 primeras décadas del siglo XX y sus piezas fueron representadas por compañías de éxito en teatros como el Nacional. Roberto Cosa, en cambio, es parte de la generación del 60 que vivió las luchas políticas de la Argentina, la represión de las dictaduras y las esperanzas del retorno a la democracia. Fue uno de los fundadores de Teatro Abierto, expresión estética de resistencia a la opresión.